Amén. Seguiremos con el número 412, todas las promesas. Vamos a entonar el himno 500. Por favor, si se pueden poner de pie, vamos a cantar la primera, el coro y la última estrofa. Vamos a cantar el 333, número 33. 333. Entre
Hello. Bien, hermanos, aquí hay que decir que estas son las 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Gracias por estar con nosotros. ¿Les gustó a los muchachos en el servicio, verdad? Es una bendición que nuestros hijos participen. Vamos a dar la bienvenida a todos ustedes. Esperamos que esta jornada siga así. Va a llegar más gente, hermano. Gracias por estar con nosotros. Es una hora poco usual, no común, pero estamos acá para adorar el nombre de Dios. Cierren sus ojos para orar. Señor y Dios, gracias por la bendición del día. Gracias por la oportunidad libre que nos concedes de venir a tu casa de oración. Como en el pasado has usado al pastor Boro en la presentación de tu palabra, permítenos, oh Dios, seguir disfrutando de ese mensaje con fundamento bíblico para que nuestra fe cristiana esté depositada sobre firme fundamento, nuestro Señor Jesucristo. Señor, danos una mente abierta, un corazón receptivo y el deseo de vivir y encarnar el Evangelio de Jesús. Te agradecemos tu presencia, Señor, danos el sello de tu aprobación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Podemos sentarnos, hermanos? Bienvenidos todos. Es un placer y una gran alegría que estén con nosotros. Hoy vamos a hacer 4 jornadas, pero va a ser Biblia, Biblia y Biblia. Pastor, un placer. El clima está un poco mejor allá atrás, porque veo allá congregados atrás. Si quieren venir un poquito más hacia adelante, sería bueno, no es obligatorio, pero así podemos tener un poquito más lleno esto aquí, los que están sentados allá atrás. Yo sé que Jesús dijo que no debemos buscar los mejores puestos, pero en este caso yo los estoy invitando para que consigan los mejores puestos. Así también le damos la oportunidad a los que van llegando más tarde para que puedan ubicarse allá atrás. We're going to have to wait for a minute because people are still moving around, Chris. Tell them just to wait for a second. So I invited them to come forward so that we have fuller front. Pastor Silva, sería bueno, pastor, que la gente que va entrando, los sugieres vayan ubicándolos hacia atrás, rellenando atrás de donde están ocupadas las bancas. Les agradezco mucho, hermanos y hermanas, que hayan hecho el sacrificio de venir un poquito más hacia adelante. En este lado también hay buenos puestos. Okay, Chris, you can tell them that we're ready now. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas. Es un placer verles acá para una maratón, porque vamos a tener esta tarde 4 sesiones consecutivas. Ojalá que ustedes sean capaces de soportar esta maratón.
pero ustedes sencillamente tienen que sentarse a escuchar, yo tengo que hablar. Así que si yo puedo, ustedes también deben poder. Vamos a comenzar nuestra sesión con una palabra de oración y entonces vamos a comenzar nuestro estudio para los que tienen el manual en la página 181. La página 181. No es la página 181, perdón. Vamos a empezar en la página 73. La página 73 para los que tienen el manual. Pero primero vamos a orar, así que les invito a inclinar sus rostros para orar. Padre Celestial, gracias por el privilegio de reunirnos aquí esta tarde. Gracias por tu palabra que es una brújula segura en un mundo que anda tan despistado, un mundo que anda tan confundido. Pedimos que tu palabra nos hable en esta tarde. Acompáñanos, que podamos entender la importancia del mensaje que tú has encomendado a esta iglesia. Gracias, Padre, por escucharnos, porque te lo suplicamos en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Esta tarde vamos a estudiar el principio número 6 de 15 principios sobre cómo estudiar las profecías. 15 principios de interpretación profética. Y lo que vamos a hacer primero es analizar 3 diferentes métodos que se usan para interpretar las profecías. Esos 3 métodos se conocen como el método preterista, el método futurista y el método que usa la iglesia adventista, el método historicista. Yo prefiero llamarlo el método histórico de estudiar las profecías. Así que primeramente vamos a introducir las 3 escuelas de interpretación profética y luego vamos a ver cuán peligroso especialmente es el futurismo para la teología de la iglesia adventista, porque la mayoría de los protestantes conservadores en los Estados Unidos son futuristas, y el sistema futurista es supremamente peligroso para la teología adventista. En efecto, destruye todo aspecto de la teología adventista y del concepto profético que tiene la iglesia adventista. Así que vamos a analizar primero el método futurista de interpretar las profecías, primordialmente de Daniel y Apocalipsis. Y lo voy a hacer en forma de pregunta y respuesta. La primera pregunta que queremos contestar en cuanto a los futuristas es: ¿qué grupos religiosos en realidad usan este método futurista de interpretar las profecías? Y la respuesta a esta pregunta es que este método de interpretación profética es usado por protestantes conservadores. Y les voy a mencionar específicamente a qué grupos me refiero. Grupos como los evangélicos, los bautistas, los carismáticos y los pentecostales usan el método futurista de interpretar las profecías de Daniel y Apocalipsis. Ahora vamos a formular la pregunta: ¿qué método emplean los futuristas para interpretar las profecías? ¿Qué método emplean? La respuesta es que los futuristas usan un literalismo rígido. Para ellos, Israel, el anticristo, los periodos de tiempo que menciona Daniel y Apocalipsis, el templo, la marca de la bestia, la imagen de la bestia y los enemigos del pueblo de Dios, todo se debe entender literalmente. Ese no es el concepto adventista. Nosotros no creemos que la marca de la bestia es un tatuaje, ni creemos que la imagen es una imagen literal
allá en Jerusalén donde la gente va a ir a inclinarse ante la imagen, ni creemos que el templo es literal tampoco. Pero todo lo literalizan los que interpretan las profecías de acuerdo al modelo futurista. Queremos también hacer la pregunta, ¿cómo interpretan las profecías en cuanto al anticristo los futuristas? ¿Cómo entienden los futuristas la identidad del anticristo? La respuesta es que ellos creen que el anticristo será un personaje literal, que se va a sentar en un templo literal en Jerusalén. Va a edificar una imagen literal. Mandará a todos a inclinarse literalmente de rodillas ante esa imagen. Pondrá en la frente y en la mano un tatuaje literal y gobernará por 3 años y medio literales y perseguirá al Israel literal. Ese es el método que emplean los futuristas para entender las profecías de Daniel y Apocalipsis. Ahora debemos preguntarnos qué implicaciones tiene este concepto o este método para la iglesia adventista del séptimo día. La respuesta es muy sencilla. Si la iglesia adventista adoptara tal método, dejaría de existir, no tendríamos razón para existir. Según el futurismo, como vamos a ver, Apocalipsis 4 al 22, capítulo 4 al 22, está en el futuro, se va a cumplir durante un periodo de 7 años antes de la venida gloriosa del Señor Jesús. Es decir, nada de Apocalipsis 4 a Apocalipsis 22 se ha cumplido todavía. Además de eso, eso significa entonces, escuchen bien, que los mensajes de los 3 ángeles todavía no se han cumplido. Se van a cumplir durante los últimos 7 años de la historia, después que la iglesia se ha ido al cielo en el rapto secreto. Ahora, la misión de la iglesia adventista es presentar los mensajes de los 3 ángeles al mundo. Pero si Apocalipsis 14 se aplica al futuro, se aplica 7 años después del rapto de la iglesia, entonces desaparece nuestra misión y desaparece nuestro mensaje. Así que el futurismo es un método que destruye en realidad todos los conceptos proféticos que tiene la iglesia adventista. Ahora hablemos un poco del método preterista de interpretar las profecías. Futurismo significa que ellos proyectan el cumplimiento de las profecías de Daniel y Apocalipsis al lejano futuro. Mientras que el preterismo enseña que las profecías de Daniel y Apocalipsis ya se cumplieron hace mucho tiempo con un personaje llamado Antíoco Epífanes, que vivió 165 años antes de Cristo, y con los emperadores del Imperio Romano. Vamos entonces a formular preguntas en cuanto al preterismo. ¿Cuáles grupos religiosos usan el método preterista de interpretar las profecías? La respuesta es que la Iglesia Católica es preterista en su comprensión de las profecías. Pero no solamente la Iglesia Católica, sino las iglesias protestantes liberales, tales como la Iglesia Presbiteriana Unida, la Iglesia Luterana Unida, la Iglesia de Cristo Unida. Todas esas iglesias que nacieron en la Reforma Protestante se han liberalizado en su teología. Y esos grupos creen que las profecías de Daniel y Apocalipsis no se van a cumplir en el futuro, ni se están cumpliendo en el presente. Esas profecías se cumplieron ya en un lejano futuro. Ahora, ¿qué método usan los preteristas para interpretar las profecías? Los eruditos de la Iglesia Católica y de las iglesias protestantes, las grandes iglesias protestantes, no creen que Dios es capaz de predecir el futuro. Y por eso usan un método que se conoce como el método histórico crítico de interpretar la Biblia.
porque tienen que deshacerse de la idea de que en la Biblia hay predicciones que se van a cumplir centenares y miles de años después que se dieron las profecías. Ellos dicen, eso tendría que ser milagroso, y ellos rechazan los milagros. Y por esa razón, ellos enseñan que las profecías de Daniel y Apocalipsis se cumplieron en la época cuando se escribieron esas profecías. Es decir, no se van a cumplir en el lejano futuro, sino que se cumplieron ya en el tiempo cuando esas profecías se escribieron. Es decir, los eventos ya habían ocurrido o estaban en el proceso de ocurrir, y entonces se escribieron como si fueran profecías, pero en realidad era historia. Ahora, ¿qué implicaciones tiene para la iglesia adventista este método de interpretar las profecías, proyectar todas las profecías de Daniel y Apocalipsis al pasado? Básicamente lo que dicen los preteristas es que, por ejemplo, el cuerno pequeño de Daniel 7 se refiere a un personaje malvado llamado Antíoco Epífanes, que vivió 165 años antes de Cristo. Y dicen que el libro de Daniel no fue escrito 500 o 600 años antes de Cristo. Ellos dicen que el libro de Daniel fue escrito en la época de Antíoco Epífanes, y que el cuerno pequeño representa a Antíoco. Es decir, ellos dicen, no es una profecía que se dio centenares de años antes, en realidad es un evento histórico y se escribió como si fuera profecías. En cuanto a Apocalipsis, ellos dicen que la bestia de Apocalipsis 13 representa a Nerón, y que los eventos de Apocalipsis sencillamente describen eventos que sucedieron en el tiempo del Imperio Romano, y que Juan sencillamente escribió este libro, estaba escribiendo eventos históricos que estaban ocurriendo, pero lo escribió como si estuviera profetizando eventos que iban a suceder en el futuro. Ahora, ¿qué sucede si nosotros proyectamos las profecías de Daniel y Apocalipsis al pasado, a Antíoco Epífanes y a los emperadores romanos? Destruye, hermanos y hermanas, toda nuestra escatología, toda nuestra comprensión de las profecías. Porque los mensajes de los 3 ángeles se cumplieron en el lejano pasado, nada tienen que ver con nosotros. Apocalipsis, el capítulo 10, que habla del origen de la iglesia adventista, no puede ser, porque eso se cumplió fue en el pasado. El cuerno pequeño, Antíoco Epífanes, el papado no tiene nada que ver con el cambio de la ley, según este concepto. Los mensajes de los 3 ángeles desaparecen, porque eso es algo que debía proclamarse en el lejano pasado. Es decir, que el preterismo y el futurismo destruyen los conceptos adventistas del cumplimiento de las profecías. Y debo decir que los futuristas y los preteristas ambos literalizan todo. Por ejemplo, los preteristas dicen Antíoco Epífanes cumple la profecía del cuerno pequeño, es un individuo. Los 3 años y medio son 3 años y medio literales. Antíoco se sentó en el templo judío, y Antíoco persiguió a los judíos literales. Es decir, lo literalizan todo, como los futuristas también literalizan todo. Así que ni el preterismo ni el futurismo son métodos que la iglesia adventista puede aceptar. Entonces la pregunta es, ¿cuál método es el que debe emplear la iglesia adventista del séptimo día? Nosotros, los adventistas, usamos un método que se conoce como el método historicista o el método histórico de interpretar las profecías de Daniel y Apocalipsis. Debo decirles que las grandes iglesias de la Reforma Protestante, por ejemplo, Martín Lutero, el fundador de la iglesia luterana, Calvino, que es el fundador de la iglesia presbiteriana, Juan Wesley, el fundador de la iglesia metodista, todos usaban el método historicista de interpretar las profecías. Es decir, ellos creían que el cuerno pequeño y la bestia representaba el poder papal, igual que la iglesia adventista. Pero esas iglesias se han desviado de sus raíces
y ya no creen que el papado es el cumplimiento del cuerno pequeño y de la bestia. Se han extraviado, en otras palabras, de sus raíces proféticas. La única iglesia en el mundo hoy, como iglesia, que es historicista, es la iglesia adventista del séptimo día. No hay otra iglesia que use este método. Ahora, la pregunta clave es, ¿cómo es el método historicista? Es muy sencillo. Lo puede entender un niño. Nosotros creemos que las grandes profecías de Daniel y Apocalipsis, particularmente las profecías en cadena, como por ejemplo Daniel 7, donde uno tiene una secuencia de bestias, y Daniel 2, donde uno tiene una secuencia de metales, y las iglesias, las 7 iglesias, los 7 sellos y las 7 trompetas, nosotros creemos que esos eventos comienzan a cumplirse en los días cuando vivió el profeta. ¿Dónde comienza, por ejemplo, Daniel 7? Tomemos Daniel 7 como el ejemplo del método historicista. ¿A dónde comienza Daniel 7? Con el león, ¿verdad? ¿Qué representa el león? Babilonia. En el tiempo cuando vivía ¿quién? Daniel. Es decir, cuando vivía el profeta, ahí comienza a cumplirse la cadena. Y luego, después de eso, uno puede seguir la trayectoria histórica de los poderes. Porque entonces, león, Babilonia, oso, Medo-Persia, leopardo, Grecia, dragón, el Imperio Romano. Luego el Imperio Romano se divide. Luego el cuerno pequeño arranca a 3 de los 10 cuernos. Y entonces el cuerno pequeño gobierna 1260 años. Nos hemos movido en cadena, sin interrupción, sin paréntesis, a través de Babilonia hasta el año 1798. ¿Entienden el método? Sencillo, fácil. Usted puede seguir la trayectoria. Empieza a cumplirse en los días del profeta y finalmente culmina, porque Daniel 7 culmina con el juicio y el reino eterno que establece Cristo Jesús. Es decir, nos lleva desde el día del profeta hasta el final del tiempo. Así interpretamos los adventistas las profecías. Cuando usted dice que el cuerno pequeño es Antíoco Epífanes, usted tiene un problema muy serio. Porque Antíoco Epífanes gobernó en el tiempo del imperio griego. Ese es el leopardo. Pero el cuerno pequeño viene después. Es decir, cuando usted no sigue la cadena profética, el resultado es que se confunde. Pero la iglesia adventista usa este método histórico de estudiar las profecías. Lo mismo hacemos con las iglesias. Decimos que las 7 iglesias representan 7 periodos de la historia de la iglesia. Éfeso es la iglesia apostólica. La iglesia de Esmirna es la iglesia perseguida por los emperadores. La iglesia de Pérgamo es la iglesia cuando entró la apostasía a la iglesia en los tiempos de Constantino el Grande. Tiatira representa el periodo del dominio papal. Sardis representa el periodo de la Reforma Protestante. Filadelfia representa el movimiento milerita que proclamó el inicio del juicio. Y la Odisea es la última iglesia, la iglesia a la cual pertenecemos nosotros. Es sencillo. Ese es el historicismo. No es complicado. Un niño puede seguir la cadena. Lo mismo hacemos con los sellos. Lo mismo hacemos con las trompetas. Lo mismo hacemos con Apocalipsis, el capítulo 12 y el capítulo 13. Hay una secuencia. Es fácil de seguir y es fácil identificar quién es el cuerno pequeño en el desarrollo y quién es la bestia en el desarrollo, porque sabemos exactamente cuándo y dónde buscarlo. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, quiero leerles algunas citas del Espíritu de Profecía a donde la hermana White habla del método historicista. Son varias citas, pero son muy significativas. La primera cita la encontramos en Mensajes Selectos, tomo 2, página 117. Tomo 2, página 117. Dice ella: viven actualmente algunas personas que, mediante el estudio de las profecías de Daniel y Juan, recibieron gran luz al pasar por lugares donde las profecías especiales estaban en proceso de cumplimiento en su orden correspondiente.
Cumplimiento de las profecías tienen un proceso y tienen un ¿qué? Un orden correspondiente. Sigue diciendo, proclamaron el mensaje del tiempo a la gente. La verdad brilló nítidamente como el sol en el mediodía. Se expusieron ante la gente los acontecimientos históricos que mostraban el cumplimiento directo de la profecía. Y se vio que las profecías constituían, ahora escuchen bien, las profecías constituían una delineación simbólica de acontecimientos que llevan al final de la historia terrena. Así que las profecías dan una delineación de eventos, una cadena de eventos, en otras palabras. La hermana White sabía que algunos iban a tratar de proyectar las profecías al lejano futuro o al pasado. Escuchen esta cita. Se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 2, página 117 y página 118. Algunos tomarán la verdad que se aplica a su tiempo y la colocarán en el futuro. ¿Qué es lo que van a hacer algunos? La verdad que se aplica a su tiempo, van a decir ¿qué? Eso es futuro. Algunos adventistas están haciendo eso con las trompetas. Me están diciendo que las trompetas son todas futuras. Nosotros estamos ahora en la sexta trompeta, mis hermanos y hermanas. Solo falta una, la séptima. Y tomar las trompetas y proyectarlas todas literalmente al futuro es violar el principio del historicismo. Así que dice ella, algunos tomarán la verdad que se aplica a su tiempo y la colocarán en el futuro. Ahora escuchen bien, acontecimientos de la secuencia profética. ¿Qué clase de profética? De la secuencia profética que se han cumplido en el pasado son colocados en el futuro. Y así es como a causa de estas teorías se debilita la fe de algunas personas. ¿Cuán importante es usar el método correcto? ¿Tiene algo que ver con la fe de la gente? Sí, señor. Ella dice que si usted las proyecta al futuro, el resultado es que se debilita la fe. Sigue escribiendo. Según las instrucciones que al Señor le ha complacido darme, está escribiéndole a un individuo, usted está en peligro de llevar a cabo la misma obra al presentar a otros verdades que ya tuvieron su lugar y realizaron su obra específica para ese tiempo en la historia de la fe del pueblo de Dios. Usted acepta como verdaderos estos hechos de la historia bíblica, pero los aplica al futuro. Todavía mantienen su fuerza, ahora escuchen, todavía mantienen su fuerza en su lugar debido en la cadena de los acontecimientos que nos han convertido en el pueblo que hoy somos. Y como tales deben presentarse a los que moran en las tinieblas del error. Así dice, cada profecía tiene su lugar debido en la cadena, dice ella. Y esta comprensión nos ha convertido en el pueblo que nosotros somos hoy. Si nos deshacemos del método, no tenemos razón de existir. Así de sencillo es. Ahora tenemos otras citas. Voy a leer también algunas, porque la hermana White entendió el peligro de romper la cadena y decir, no, estos eventos se cumplieron en el pasado, o no, esos eventos todavía no se han cumplido, se van a cumplir en el futuro. Noten esta cita, la encontramos también en Mensajes Selectos, tomo 2, páginas 118 y 119. Las verdades que se han desplegado en secuencia ordenada. Fíjense, ¿en qué? Secuencia ordenada. A medida que hemos avanzado a lo largo de la línea de las profecías reveladas en la palabra de Dios, son actualmente verdades sagradas y eternas. Los que recorrieron el terreno paso a paso en la historia pasada de nuestra experiencia, al ver la cadena de la verdad en las profecías son una ¿qué? Una cadena. Vuelvo a leer otra vez. Dice, los que recorrieron el terreno paso a paso en la historia pasada de nuestra experiencia, al ver la cadena de la verdad en las profecías, estaban preparados para aceptar y obedecer cada rayo de luz.
Solo voy a leer una o dos citas más. Voy a pasar por alto una cita larga que encontramos en Mensajes Selectos, tomo 2, página 120. Todas estas citas están en el manual. Por eso los he animado de que consigan el manual. Sencillamente pasen 4 sábados en la noche sin comprarse la pizza. Y usen ese dinero para comer la comida que no perece. ¿Cómo les parece? Es vital, hermanos, que tengan este manual. Este manual tiene una mina de información, se los aseguro. Lo van a disfrutar cuando se sienten a estudiarlo. Ahora, déjenme leerles esta cita. Voy a pasar por alto una grande y voy a ir a mensajes, al libro Christ Triumphant, Cristo Triunfante. Es un libro que no está en español. Yo traduje esta cita, página 340. Se ha cumplido todo lo que Dios ha especificado en la historia profética del pasado. Y se cumplirá todo lo que aún está por cumplirse en su orden. ¿Hay un cumplimiento ordenado en secuencia? ¿Cómo no? Aquí hay otra cita, Mensajes Selectos, tomo 2, página 132. Escribió ella: continuamente se agitarán teorías para desviar la mente e inquietar la fe. Los que por experiencia participaron en el desarrollo de las profecías han llegado a ser lo que hoy son, adventistas del séptimo día, por medio de estas profecías. Este pueblo no existiría si no fuera por las profecías, por comprender correctamente las profecías. Una cita más, el libro La Educación, página 161, La Educación, página 161. La historia que el gran yo soy ha trazado en su palabra. Al unir los eslabones de la cadena profética. ¿Al unir qué? Los eslabones de la cadena profética, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, nos dice dónde estamos hoy en el transcurso de los siglos y qué es lo que se puede esperar en el futuro. ¿Ven? Algunas profecías se han cumplido, otras se están cumpliendo, otras están por cumplirse, y no podemos tomar lo que se cumplió y decir es futuro, y tomar lo que es futuro y decir se cumplió, porque hay una cadena. No debemos traspasar las profecías al pasado o al futuro. Debemos buscar a dónde cuadra esa profecía en la cadena profética. Sigue escribiendo la sierva del Señor: todo lo que la profecía anunció que sucedería hasta el presente ha sido registrado en las páginas de la historia. Y podemos estar seguros de que todo lo que falta se cumplirá en su orden. ¿Cómo les parece? Vital el método. Ahora la pregunta surge: ¿existen hoy adventistas del séptimo día que están usando métodos futuristas y preteristas? Lamentablemente sí, hermanos y hermanas. Hay personas que están proyectando las profecías de las trompetas al futuro. Y algunos están proyectando los sellos al futuro. Algunos inclusive están consiguiendo un segundo cumplimiento de la profecía de Daniel 7. Por lo menos un erudito reconocido en la iglesia murió hace unos años, escritor prolífico, llegó al final de su vida a enseñar que el cuerno pequeño representa a los musulmanes y murió adventista. Es serio este asunto. Necesitamos entender las profecías a la luz del método histórico. Las profecías de Daniel y Apocalipsis, especialmente las profecías en cadena. ¿Les quedó claro esta exposición introductoria? Ok, ahora vamos a estudiar. Estamos en la página 77 de nuestro manual, para los que tienen el manual. Se titula Los peligros del futurismo. Porque el método primordial, mis hermanos y hermanas, contra el cual tenemos nosotros que luchar,
no es primordialmente el método preterista. Tenemos que luchar primordialmente contra el método futurista. La mayoría de las iglesias protestantes, ustedes pueden prender el televisor en domingo y van a encontrar un evangelista tras otro que usa este método futurista para interpretar las profecías. Y en un momento yo les voy a compartir un panorama que se presenta en la televisión muy a menudo. Ahora, en una de nuestras reuniones de obreros adventistas, no hace mucho tiempo, los pastores estaban discutiendo las señales que se observaban del fin del mundo. Y no solamente las señales en el mundo, sino también las señales en la iglesia. Y todos concluyeron de que la venida del Señor Jesucristo estaba muy cercana por las señales que se veían. En medio de la conversación, uno de los pastores que estaba presente osadamente dijo: a mí no me preocupa mucho lo que viene o cómo viene, lo único que me interesa es quién viene. La mayoría de los pastores concordaron con él y dijeron un amén entusiasta. Tristemente no sabían lo que estaban haciendo, como veremos en nuestro estudio. Algunos cristianos creen que Jesús regresará antes de la gran tribulación. Se conoce como el rapto. Algunos creen que Cristo vendrá en la mitad de la tribulación. Creen que la tribulación va a durar 7 años. Mientras que otros creen que Cristo vendrá al concluir la tribulación o al concluir el tiempo de angustia. Será importante saber si Cristo viene antes del tiempo de angustia, en la mitad del tiempo de angustia o al final del tiempo de angustia. ¿Acaso es importante saber eso? ¿No es importante acaso? Más importante sencillamente amar a Jesús y no preocuparse por eso. Eso dicen muchos. Pero vamos a ver que este es un asunto serio. Mis hermanos y hermanas, la gente hoy en día no quiere doctrina. La gente lo que quiere es emoción. Se quiere emocionar en la iglesia, quiere sentimientos, pero déjeme decirle algo: si usted no tiene ideas doctrinales claras, no permanecerá firme en el tiempo de angustia. Así de sencillo es. ¿Ustedes creen que es importante, por ejemplo, conocer lo que la Biblia dice del sábado? ¿Hay que conocer la doctrina del sábado? ¿Ustedes creen que es necesario entender la doctrina del estado de los muertos? Oh, claro que sí. Los dos grandes engaños finales de Satanás, si no estamos bien fundados doctrinalmente, nos llevará al viento de doctrina. Ahora, si usted prende su televisor y sintoniza los canales religiosos el domingo por la mañana, recibirá una superdosis de predicadores protestantes que presentan un panorama profético futurista, un panorama profético muy interesante. En realidad, estos pastores son conservadores. Ellos creen que la Biblia fue inspirada por Dios. Son generalmente bautistas, evangélicos, pentecostales y carismáticos. Y van a encontrar, cuando ven a estos diferentes predicadores en la televisión el domingo por la mañana, que la mayoría de ellos tienen comunes denominadores, es decir, tienen puntos de vista muy similares. Puede haber pequeñas variaciones, pero las variaciones no son muy grandes. Así que lo que yo voy a hacer ahora, yo les voy a describir el panorama profético que presentan los futuristas. Y yo no sé si aquí algunos fueron bautistas o fueron pentecostales o carismáticos o evangélicos. Inmediatamente cuando yo describa esto, y yo lo voy a leer porque lo escribí exactamente como quiero que salga, ustedes van a decir: ah, así creía yo, así predicaba mi pastor. Así que ahora les voy a compartir el panorama espectacular del futurismo. El punto de vista fundamental de los futuristas es que Dios tiene dos planes radicalmente distintos. Un plan para el Israel literal y otro plan para la iglesia cristiana. Es decir, Dios tiene dos pueblos separados, con un plan para los judíos literales y un plan para
la iglesia. El panorama profético que presentan ellos se basa casi totalmente en una mala interpretación de la profecía de las 70 semanas. ¿Ustedes conocen la profecía de las 70 semanas? Ahí radica el error fundamental del futurismo. Para ellos, escuchen bien, las 70 semanas son proféticas. Nosotros creemos eso también. Pero ellos toman como la fecha de inicio de las 70 semanas el año 445 a.C., cuando Nehemías reconstruyó el muro de Jerusalén. ¿Qué fecha damos nosotros para el comienzo de las 70 semanas? El 457 a.C., pero ellos dan la fecha 445 a.C. Según su concepto, a partir del año 445 a.C., se cumplieron las primeras 69 semanas de las 70, consecutivamente sin interrupción. Culminando, según ellos, en el año 33 de la era cristiana, cuando Cristo comenzó su ministerio terrenal. Ahora, nosotros creemos que Cristo comenzó su ministerio terrenal en el año 27. Pero como ellos empiezan en el año 445 a.C., ellos creen que Cristo comenzó su ministerio en el año 33 de la era cristiana. Ahora, ellos dicen que cuando Jesús vino, Jesús le ofreció a la nación judía un reino literal. Pero ellos rechazaron el reino que Cristo les ofreció. Y por eso Dios no podía continuar su plan con la iglesia judía, con los judíos. Y por lo tanto, Dios ahora adoptó un plan B. ¿Están entendiendo hasta ahora? Como los judíos no recibieron a su Mesías, pues Dios no podía cumplir la semana número 70. Así que lo que Dios hizo fue, como los judíos literales rechazaron al Mesías, Dios ahora va a un plan B. Dios suspendió su plan para la nación judía al terminar la semana número 69. Y por los últimos 2000 años hemos estado en un paréntesis profético entre la semana 69 y la semana número 70. Yo no sé si ustedes me están siguiendo. Es decir, que la semana 69 se frenaron las 70 semanas. Y han pasado 2000 años y la semana número 70 no se ha cumplido todavía. Por así decirlo, Dios paró el reloj profético de las 70 semanas cuando terminó la semana número 69, dejando así un paréntesis de más de 2000 años entre el cumplimiento de la semana número 69 y la semana número 70. Ahora se vuelve más interesante el panorama. Cuando Dios interrumpió su plan para la nación judía al terminar la semana número 69 en el año 33, se dedicó ahora a alcanzar a su otro pueblo, a los gentiles. Y por los últimos 2000 años hemos estado en el tiempo que los futuristas llaman la edad de la iglesia o los tiempos de los gentiles, a donde el evangelio ahora se predica a los gentiles. Es decir, el plan de Dios ahora pasó a los gentiles porque Dios tuvo que suspender su plan para la nación judía literal. Según los futuristas, cuando se estableció el Estado de Israel en el año 1948, ustedes saben, después del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, cuando murieron más de 6 millones de judíos, las naciones estaban completamente pasmadas de la cantidad de judíos que murieron y por lo tanto aprobaron el establecimiento de la nación de Israel en 1948. Según los futuristas, este fue un evento profético muy importante. Dios, según ellos, en 1948, comenzó a reunir al Israel literal a su tierra en desobediencia, porque todavía no han aceptado al Mesías. Así que Dios ha estado congregando a Israel allá en Tierra Santa, entre comillas, pero los ha estado reuniendo en desobediencia, que dicho sea de paso va en contra de la Biblia, porque todas las profecías dicen que si Israel se arrepentía y se convertía al Señor, que Dios los restauraría su tierra.
Dios nunca restaura en la profecía a Israel en desobediencia. Así que Dios no los va a expulsar de su tierra por rechazar al Mesías y luego los va a restaurar a su tierra todavía rechazando al Mesías. Pero ellos dicen que Dios en 1948 comenzó a reunir a los judíos en su tierra en desobediencia. Y así se está preparando el camino para que Dios reanude su plan para los judíos literales. ¿Vamos bien? Según los futuristas, cuando Dios le concedió a Israel una victoria rotunda en el año 1967 sobre los árabes, algunos podrían recordar la guerra de 1967, dicen que cuando los judíos ganaron la guerra de los 6 días, Dios estaba mostrando que Él estaba bendiciendo a Israel al restablecerlos en su tierra y dijeron, esto demuestra que el plan profético de Dios está a punto de comenzar otra vez con la nación judía literal. Ahora, los futuristas enseñan que cuando terminen los tiempos de los gentiles, es decir, cuando termine el paréntesis profético o la dispensación de la iglesia, como ellos lo llaman, Dios nuevamente comenzará su plan para el Israel literal. Es decir, el reloj que se paró en el año 33 ahora va a empezar a funcionar de nuevo. Y los eventos de la semana número 70 comenzarán a cumplirse. Espectacular, ¿verdad que sí? Y vamos a ver que esto es devastador para la teología adventista. Ahora, según ellos, el evento que marcará el comienzo de la última semana, de la semana número 70, va a ser el rapto de la iglesia. Según este concepto, Jesús va a regresar a la tierra invisiblemente a recoger a los fieles que se entregaron a Jesús durante la dispensación de la iglesia, durante el periodo del tiempo de los gentiles. Dicen que cuando Jesús venga invisiblemente a llevarse a todos los que se entregaron a Jesús durante la dispensación de la iglesia, no solo los que están vivos, sino que van a resucitar todos los que se entregaron durante este periodo, dicen que desaparecerán repentinamente de la tierra. Repentinamente automóviles quedarán sin choferes, aviones sin pilotos, e imperará el caos por todas partes. Los fieles creyentes serán tomados al cielo en el rapto, mientras que los que no estaban listos, junto con los judíos, serán dejados en la tierra. Según Hal Lindsey, uno de los principales protagonistas de este concepto, inmediatamente después que ocurra el rapto, Dios va a retirar el Espíritu Santo de la tierra. Según Lindsey y otros, inmediatamente después del rapto es que comienza, escuchen bien, es que comienza a cumplirse Apocalipsis 4 hasta el capítulo 22. Según ellos, de Apocalipsis 4 hasta Apocalipsis 22 está en el futuro. ¿Qué hace eso con los mensajes de los 3 ángeles? Se van a proclamar en ese tiempo, así que nada tiene que ver con nosotros. ¿Qué hace con Apocalipsis 10? El origen de la iglesia remanente. Eso es futuro, eso no se cumplió. ¿Qué hace con Apocalipsis 12, 17? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Eso no se cumplió con los adventistas, futuro. ¿Qué hace con la profecía de la bestia, la imagen de la bestia y la marca de la bestia? Nada tiene que ver con el sábado y el domingo, porque todo eso es futuro después del rapto. ¿Me están entendiendo la seriedad de esto? ¿Es importante lo que creemos? Mis hermanos y hermanas, es vital lo que creemos. No digamos, sencillamente amemos a Jesús y tengamos una relación emotiva con Él, porque puede ser una falsa relación que tenemos con Él. Así que dicen que el Espíritu Santo se va a retirar cuando sucede el rapto de la iglesia y entonces empieza a cumplirse Apocalipsis 4:1 y ellos usan ahí, Dios le dice a Juan, sube acá
Le dice a Juan, sube acá. Y ellos dicen, sube acá, ese es el rapto. Y empiezan a cumplirse todos los eventos de Apocalipsis 4 en adelante. Ahora escuchen, se vuelve más emocionante esta novela. Al comienzo de la semana número 70, después que la iglesia es raptada al cielo, aparece un personaje malévolo, el cuerno pequeño o la bestia, el hombre de pecado. Y comenzará a gobernar sobre una federación compuesta de 10 naciones, que son los 10 dedos de los pies de la imagen y los 10 cuernos en Daniel el capítulo 7. Es decir, ellos dicen, sí, la cuarta bestia fue el Imperio Romano, pero los 10 cuernos no se cumplieron inmediatamente. Después han pasado 2000 años entre la cuarta bestia y los 10 cuernos. Rompen el historicismo. Dice que comenzará este personaje malévolo a gobernar sobre una federación romana compuesta de 10 naciones. Durante los primeros 1260 días literales, los primeros 3 años y medio de la semana número 70, este personaje, el anticristo, firmará un pacto de paz con los judíos y los favorecerá. Reconstruirá el templo de Jerusalén y se establecerá de nuevo el sistema de sacrificios en el templo. Por 3 años y medio el panorama para los judíos se ve bien bonito. Tienen nuevamente su templo y su sistema de sacrificios. Oh, dicen ellos. Pero al comienzo de los 42 meses, que son los últimos 3 años y medio de la semana número 70, el gobernante de la federación de 10 naciones mostrará sus verdaderos colores. Se revelará que es el anticristo. Blasfemará a Cristo. Se volcará contra los judíos, lanzando contra ellos una mortal persecución. Se sentará en el templo literal de Jerusalén. Mandará hacer una imagen gigantesca de él mismo y les ordenará a todos que se inclinen literalmente de rodillas para adorar la imagen que ha edificado. También les impondrá a sus seguidores un tatuaje en la mano derecha o en la frente como señal de lealtad. Y cualquiera que no reciba la marca ni adore la imagen literal estará bajo una sentencia de muerte. ¡Qué cosa! Pero no termina allí. Durante este tiempo, 144,000 judíos literales que se han convertido al cristianismo predicarán en contra del anticristo. Y miles de judíos aceptarán a Jesús como su salvador personal. Esto enojará al anticristo aún más y lanzará una persecución aún peor que se conoce como el tiempo de angustia de Jacob. Durante este tiempo, según ellos, Moisés y Elías resucitarán. Y entonces serán muertos de nuevo, según la profecía de Apocalipsis del capítulo 11. Y luego el Señor Jesucristo regresará después de los últimos 7 años, regresará visiblemente en poder y gloria a la tierra para librar a los judíos de sus enemigos. Y entonces Jesús establecerá su reino literal en la tierra por 1000 años. Durante este periodo la gente vivirá aquí en su estado mortal y Jesús los gobernará con vara de hierro durante los 1000 años. Y después de los 1000 años, Dios hará un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Cómo les parece el panorama? Eso es lo que la gente está escuchando cada domingo en la televisión. Yo sé porque yo prendo el televisor el domingo. Y la gente lo cree. Es como un cuento de hadas, que no se basa nada en lo que dicen las profecías.
El diablo ha inventado este sistema profético para engañar al mundo entero, para que no estén listos para recibir al verdadero Cristo. Ahora mi pregunta es, ¿qué tiene en común este panorama sensacional con los eventos finales que cree la Iglesia Adventista? Nada en común. Este escenario en todo particular, mis hermanos y hermanas, destruye la razón de existir de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y en los pocos minutos que nos quedan vamos a empezar a examinar cómo este método destruye todo lo que tiene que ver con la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El primer punto, y estamos ahora, para los que están leyendo el manual, estamos en la página 79 del manual. Esto es muy importante. Si el cumplimiento de Apocalipsis 4 al 19 está aún en el futuro, con el Israel literal, después del rapto, entonces ¿hay que proclamar los mensajes de los 3 ángeles hoy? No, porque eso está en Apocalipsis 14. ¿Eso está cuándo? En el futuro. Es decir, los mensajes de los 3 ángeles no tienen ninguna relevancia hoy, porque Apocalipsis 4 al 19 se va a cumplir en el futuro, después del rapto. ¿Por qué existe la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Nuestra única razón de existir, mis hermanos y hermanas, es proclamar los mensajes de los 3 ángeles al mundo. Y Satanás lo sabe. Y por eso Satanás ha inventado este método rival, diciendo que Apocalipsis 14 se va a cumplir en el futuro, después que ha sido raptada la iglesia. Ahí los judíos literales van a proclamar los mensajes de los 3 ángeles al mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero nosotros como adventistas sabemos que es ahora que esos mensajes hay que proclamarlos. Permítame leerles estas citas del Espíritu para decir, escuchen bien, hermanos y hermanas. Si nosotros no estamos proclamando los mensajes de los 3 ángeles, no tenemos razón de existir. Esa es nuestra razón de existir, es nuestra misión y es nuestro mensaje. Voy a leerles un par de citas de la hermana White sobre la importancia de los mensajes de los 3 ángeles que el futurismo destruye. Los 3 ángeles, estoy leyendo de Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 26. Los 3 ángeles que aparecen volando por en medio del cielo simbolizan la obra de los que proclaman los mensajes del primer, segundo y tercer ángel. Los 3 están conectados. Las evidencias de la verdad permanente y viva de estos grandes mensajes, que significan tanto para la iglesia y que han despertado tan intensa oposición de parte del mundo religioso, no han perdido su vigencia. Satanás trata, ahora escuchen lo que Satanás trata de hacer. Satanás trata constantemente de arrojar sombra alrededor de estos mensajes, para que el pueblo de Dios no discierna claramente su importancia, su tiempo y su lugar. ¿Qué hace Satanás? Trata de esconder ¿qué cosa? La importancia de los 3 mensajes, el tiempo cuando se deben proclamar y el lugar que deben ocupar en la teología adventista. Sigue diciendo, pero estos mensajes viven y han de ejercer su poder sobre nuestra experiencia religiosa mientras dure el tiempo. En otra cita que encontramos en Primeros Escritos, página 256, dice la sierva del Señor, muchos de los que aceptaban el mensaje, el tercer mensaje, no habían tenido experiencia en los 2 anteriores. Hermanos y hermanas, los mensajes de los 3 ángeles hay que proclamarlos en orden. No trate de enseñarle en cuanto al sello de Dios y la marca de la bestia a la gente primero, porque eso es hacerlo al revés. Eso es comenzar con el mensaje del tercer ángel. No, dice el primer ángel predica y luego le dice, siguió otro diciendo y luego lo siguió un tercero. Hay que proclamarlos en su orden. Y eso es lo que está diciendo ella. Sigue diciendo, muchos de los que aceptaban el tercer mensaje no habían tenido experiencia en los 2 anteriores. Satanás comprendió esto
y fijó en ellos su ojo maligno para vencerlos. Pero el tercer ángel dirigía la atención de ellos hacia el lugar santísimo. Y los que habían tenido experiencia en los mensajes anteriores les apuntaban el camino al santuario celestial. Y fíjese lo que sucedió cuando pasó eso. Muchos vieron la perfecta cadena de verdad en los mensajes angélicos. ¿Qué vieron en los mensajes angélicos? ¿La perfecta qué? Cadena de verdad. Y los recibieron gozosamente en su orden. Y entraron por fe con Jesús al santuario celestial. Escuchen esto, esta es la importancia de estos mensajes. ¿Ustedes creen que Satanás quiere que el mundo sepa estos mensajes? Si el mundo no entiende estos mensajes, van a estar en el lado equivocado, mis hermanos y hermanas. Y muchos adventistas, por no entenderlo, van a terminar en el lado equivocado. Dice la sierva del Señor: estos mensajes me fueron representados como un ancla para el pueblo de Dios. Ahora escuchen bien. Quienes los comprendan y acepten serán protegidos de verse arrastrados por los muchos engaños de Satanás. ¿Los que qué? Los que los comprendan y los que y los acepten. ¿Cuán importante entonces son los mensajes de los tres ángeles? Vitales. Pero ¿qué dice el futurismo? No son relevantes hoy. Porque es que Apocalipsis 14 es algo que se va a cumplir después del rapto, después que la iglesia está en el cielo. Y se aplica a los judíos literales en esa época. No tienen nada que ver con nosotros. Y por lo tanto, las iglesias no estudian los mensajes de los tres ángeles. Quedan sin ancla en medio de los vientos tormentosos y de las inundaciones del tiempo de angustia. Dice la sierva de Dios, sin refugio en el tiempo de angustia. Ahora, hemos cubierto solamente la primera razón por la cual el futurismo destruye el mensaje adventista. En nuestra próxima sesión vamos a estudiar todas las razones adicionales, mis hermanos y hermanas. Es vital que nosotros comprendamos estas cosas para que tengamos un ancla firme y segura en la crisis que pronto estallará sobre este planeta en que vivimos. Exactamente lo que está pasando y lo que va a ocurrir. Te ruego que nos ayudes a cumplir ese cometido que tú nos has dado. Gracias, Padre, por escucharnos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, todo suyo. About what? Don't open the door and just let it go, because it's going to smash the cable. It's got plenty of battery. You don't Okay. have to hand it back. All right. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios. Vamos a cantar el himno 141. Alabadle. Were you able to follow along? So much more easier. Good. But No, he does. And again, I don't have so much involved, but I know my sister-in-law was going to be interpreting next. She already looked at it. She said that's going to be so much easier. good. I'm glad. Especially the quotations. ¿Cómo está, hermano?
Praise the Lord. Hermano. Invito a que se pongan de pie, vamos a cantar el himno 508.